1 de enero de 2007, sin que nadie lo supiera, Britney Spears, la princesa del pop, estaba entrando al año más turbulento de su vida. Un año que nos daría Blackout, el mejor álbum de su carrera, pero que también la llevaría a su controversial tutela legal. En ese video vamos a repasar el caos de su vida privada mes a mes. Vamos a ver cómo la locura mediática, su divorcio, los cambios en su equipo de representación, las batallas por la custodia de sus hijos, sus problemas en la corte, la rehabilitación y el intenso escrutinio público alimentaron Blackout. Ese fue el único proyecto musical en el que Britney aparece acreditada como productora ejecutiva. También vamos a analizar con más profundidad el álbum, su promoción, su producción, sus temas y el legado que dejó en la música pop y en la cultura en general. Vamos a hablar de la parte visual de ese álbum y de los videos musicales que produjo. Y quédense hasta el final para el unboxing de esta edición tan especial de Blackout. Así fue como Britney Spears convirtió el año más caótico de su vida en su álbum más icónico. Ese es el último año de libertad de Britney Spears. Antes de empezar, quiero reconocer que tengo un acento un poco raro. Soy de Quebec, Canadá, así que crecí hablando francés. Mi segundo idioma es el inglés. Y el español es mi tercer idioma, así que sé que voy a cometer errores. Antes de hablar de Britney, solo quiero que supieran que estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Mi objetivo con este segundo canal es traerles mis videos en inglés, pero en su primer idioma. Me encanta el español. De alguna forma me siento en casa con ese idioma porque está muy relacionado con el francés, pero también sé que todavía no lo domino tanto como el inglés. Ahora sí, empecemos con el video sobre Britney. Quiero decir que siento una enorme empatía por Britney Spears. Si leyeron sus memorias como yo, saben que su ascenso a la fama no fue un cuento de hadas. Esta fue una niña cuyos padres la empujaron al foco público desde muy pequeña, privándola de una infancia normal y también de una educación normal. Para entender mejor el año 2007 en la vida de Britney y cómo ese año llevó a Blackout, pero también a su tutela legal, tenemos que entender en qué momento de su vida y de su carrera estaba Britney en ese punto. Antes de 2007, Britney ya era la estrella pop más exitosa del planeta. Y con razón, su discografía era increíblemente popular, con Baby One More Time, Oops, I Did It Again, Britney e In The Zone. Por cierto, tengo la versión transparente de Baby One More Time en vinilo. Antes de 2007, la vida privada de Britney ya estaba bajo un enorme escrutinio. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect. And those are things that you have to have as a human. Para quienes no lo vivieron, es difícil explicar la presión pública que ella tenía encima, porque ese nivel de escrutinio no se compara con nuestro ecosistema mediático actual, que está mucho más fragmentado. En ese entonces todavía existía una monocultura y Britney estaba sin duda en el centro de todo. O sea, ¿quién puede olvidar esta foto de Britney, Paris y Lindsay saliendo de una fiesta privada? Se volvió una imagen muy representativa de la cultura celebridades de los años 2000. Pero al comienzo de 2007, lo que más presente estaba era el divorcio pendiente de Britney con Kevin Federline. Los dos se conocieron en el verano de 2004 en un club nocturno y se casaron poco después. Eso ya era controversial. Primero, Britney acababa de casarse de forma impulsiva con su amigo de la infancia Jason Alexander en Las Vegas, en enero de ese mismo año. El matrimonio fue anulado apenas 55 horas después y eso causó una enorme locura mediática. Segundo, Federline dejó a su ex prometida embarazada para estar con Britney. Reportes posteriores confirmaron que Britney sabía que Federline iba a tener un bebé.
Si en algún momento de ese video quieren compartir lo que saben, agregar contexto o aportar detalles que falten, no duden en hacerlo. Soy un equipo de una sola persona, así que me encanta cuando espectadores con mucho conocimiento participan en la sección de comentarios. I'm so excited that you guys get to see clips from my baby shower of my friends and my family. En 2005, Britney y Kevin recibieron a su primer hijo, Sean Preston, y en 2006 nació su segundo hijo, Jaden James. Apenas 2 meses después, Britney pidió el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Todo eso provocando un enorme interés público en la vida privada de Britney. En cuanto a su carrera, Britney acababa de lanzar su proyecto más extraño y posiblemente el menos comercial hasta ese momento. Para acompañar su mini reality show titulando Britney and Kevin Chaotic, Britney lanzó un EP corto de 3 canciones. Aunque ahora está disponible como un EP independiente, no fue lanzado de esa forma en 2005, con excepción de Japón. En su lugar, fue incluido en el DVD que contenía los episodios de la serie. Para este video, me interesa mucho más el EP que el programa de televisión. No es que sean malas canciones, Chaotic y Mona Lisa fueron producidas por Bloodshy and Avant, quienes ya habían trabajado con Britney en éxitos como Toxic. O sea, si eso existiera en vinilo, yo lo tendría. Tal vez el EP es más conocido por la canción Mona Lisa, gracias a la extraña aparición de Britney en Kiss FM, donde estrenó originalmente una versión preliminar de la canción. Y siendo honestos, simplemente no estaba lista para ser promocionada. Alright, I know everybody's gonna want to hear the new single over and over, so I'm gonna try to play as much as I can, okay? The new Mona Lisa. Hot. It's just a taste. Mona Lisa no estaba pensada originalmente para ese EP. Al aire, Britney dice que la canción aparecería en su próximo álbum de estudio, que en ese momento tenía el título tentativo de The Original Doll. Good luck with your album. It's untitled. It's probably going to be called The Original Doll, so... And it's half done? Yeah, it's halfway done right now. Alright, so maybe by the summer? Maybe by the fall? Yeah, maybe a little bit earlier. Brand new Britney Spears right there. It's called Mona Lisa. You heard it first on 102.7 Kiss FM. Was the #1 song tonight. Britney, thank you for coming! Hoy sabemos que su siguiente álbum no incluiría esta canción, ni llevaría ese título. Dicho eso, Chaotic y Mona Lisa en particular se siente como un puente entre el sonido de In the Zone y Blackout. Mientras trabajaba en ese video, se me quedó Mona Lisa pegada en la cabeza. En el minuto 2:22 hay un quiebre con voces que recuerdan al inicio de Break the Ice. No soy muy fan de Someday en ese EP, la verdad no me interesa mucho una balada en un EP titulando Chaotic. Voy a hablar rápidamente sobre las baladas, porque recibí algunos comentarios en mi canal en inglés contra mi último video, sobre todo por mi crítica a las canciones más lentas de Confessions. La verdad, no me interesan mucho las baladas de Britney o de Madonna, no porque no tengan buenas baladas, pero yo busco a esas artistas para bailar, no para canciones lentas. Si quiero una balada, recurro a Adele o a Celine o a Pablo Alborán. De hecho, prefiero las baladas en francés porque el idioma se presta mucho a un enfoque poético, y por eso existe una gran cultura de la balada en el mundo francófono. No digo que el inglés no pueda lograr eso, pero el francés brilla especialmente en ese aspecto. También he escuchado que el ruso, el árabe y el portugués tienen esa cualidad poética que encontramos en el francés, y claro, en español también. Pero díganme qué opinan ustedes sobre eso. Volvamos a Britney. Al año siguiente, en 2006, Britney empezó a conceptualizar Blackout y comenzó a grabar canciones mientras estaba embarazada de su segundo hijo. Pero el álbum realmente empezó a tomar forma después que él pidió el divorcio de Kevin Federline. Fue entonces cuando viajó a Las Vegas para colaborar con Carrie Hilson y Jim Beans y grabar canciones importantes como Gimme More y Break the Ice. Pero en ese momento, el público no sabía nada de sus proyectos artísticos. Cuando llegó 2007, lo único en lo que podíamos pensar era en su vida privada y en su divorcio pendiente con Kevin Federline, apenas unas semanas después del nacimiento de su segundo hijo. Invierno de 2007.
El año 2007 empezó con más caos para Britney Spears. Para empezar, los paparazzi no la dejaban en paz. A principios de ese año, la tía de Britney, Sandra Bridges Covington, murió. Se dice que Britney era cercana a ella, así que podemos imaginar que, además de todo lo que ella estaba viviendo, en ese momento también estaba lidiando con el duelo por la muerte de su tía. Ese mismo mes, Britney compró una casa de estilo mediterráneo ubicada en Summit Circle, en las montañas sobre Beverly Hills, en un intento de escapar del intenso escrutinio mediático y de los paparazzi que la perseguían sin descanso. Para dar un poco de contexto a quienes tal vez eran demasiado jóvenes para recordarlo, la razón por la que los paparazzi la acostaban tanto era porque podían vender sus fotos a revistas y tabloides. Y como poner a Britney en la portada garantiza ventas, esas fotos se vendían por mucho dinero, especialmente si la mostraban en situaciones comprometedoras. Por ejemplo, un año antes, los paparazzi tomaron esa famosa foto de ella manejando con su bebé en las piernas. Aunque no sabemos exactamente por cuánto se vendió la imagen, sabemos que fue una foto muy lucrativa. Y estas fotos de Britney embarazada, llorando en una cafetería también, formaron parte de ese momento. Todo eso era profundamente depredador, pero también era una economía en sí misma. En el invierno de 2007, Britney siguió grabando Blackout. Para evitar el caos causado por los paparazzi alrededor de los estudios de grabación en Los Ángeles, los productores instalaron un pequeño equipo de grabación dentro de su casa en Beverly Hills. Podemos imaginar lo increíblemente aislante que debió sentirse eso para una mujer de 25 años. En ese momento, básicamente, no tenía nada de privacidad fuera de su propia casa. Por cierto, si están disfrutando este video, por favor denle like, de verdad ayuda muchísimo, pero pase lo que pase, estoy muy agradecido de que están aquí y de que hayan elegido mi video entre 3 millones de opciones, de verdad significa muchísimo. Gracias. Febrero de 2007 fue un mes increíblemente turbulento para Britney. Hoy es conocimiento público que estaba luchando con problemas de abuso de sustancias, incluyendo alcohol y medicamentos recetados, pero no tenemos una comprensión completa de las sustancias específicas que consumía. Después de una breve instancia de 24 horas en un centro de rehabilitación, Britney entró a una peluquería y se rapó la cabeza a ella misma mientras los fotógrafos tomaban fotos. En sus memorias, escribió que fue una forma de rebelarse contra lo que ella sentía como un entorno controlador. Porque lo hizo en público, frente a las cámaras, sigue siendo un misterio. La famosa foto de Britney golpeando un auto con un paraguas fue tomada unos días después, tras un altercado con los paparazzi. Don't, guys, please, guys, don't do this. No. Fuck you! Fuck yourself! That's the rehab. Sorry for calling you. Oh wow, she did that too? Dude, that's where she got you an umbrella? Después de este incidente, Britney ingresó a Promises Malibu, un centro de rehabilitación frecuentado por muchas celebridades que lidian con problemas de abuso de drogas. Primavera de 2007. Después de pasar un mes en el centro de rehabilitación, Britney salió el 20 de marzo y regresó a su casa en Beverly Hills. Después de volver de rehabilitación, en algún momento de abril, Britney despidió a su manager de muchos años, Larry Rudolph. No está del todo claro por qué fue despedido, pero varias fuentes citan su interferencia en la vida privada de Britney como la razón principal, incluyendo su participación en enviarla a rehabilitación. Tengan eso en mente para mi próximo video, cuando hablemos sobre los años de Britney Spears bajo la tutela legal, porque Larry Rudolph volverá a ser incorporado por el aparato legal que rodeaba a Britney al año siguiente. Rudolph no solo manejó su carrera desde que ella tenía 13 años, construyéndose desde cero, sino que también sería una figura clave en el manejo de su carrera durante la tutela. Pero en abril de 2007, Britney decidió sacarlo de su vida profesional.
También en abril empezó a ensayar en secreto para una serie de mini presentaciones de regreso, programadas para el mes siguiente. En mayo, lanzó una mini gira por clubes llamada The M+M's Tour. Presentó un show corto de 16 minutos en 6 lugares. Estas fueron sus primeras presentaciones en 3 años y se sienten muy crudas. Definitivamente se siente como un proyecto de Britney y muestra mucho de su arte durante ese periodo. Blackout transmite esa misma energía indomable. También vale la pena mencionar que Britney no interpretó ninguna canción nueva durante esta gira por clubes, así que todavía no hubo ningún adelanto de Blackout. En mismo mes, Britney publicó una carta para sus fans en su página web. Voy a poner algunos fragmentos en pantalla por si quieren pausar el video y leer los pasajes en inglés que seleccione. En la carta, habló abiertamente sobre su tiempo en rehabilitación, su familia y el escrutinio público que estaba viviendo. Pero fuera de eso, creo que es justo decir que la primavera de 2007 fue en general la temporada menos turbulenta de Britney durante ese año. Verano de 2007. En el verano de 2007, la locura de los tabloides seguía y las persecuciones de los paparazzi eran cada vez más intensas. Pero a nivel profesional, esta etapa sería buena para Britney. Para empezar, en junio, Britney terminó las últimas sesiones de grabación de su álbum. Y en julio, su divorcio de Kevin Federline finalmente quedó cerrado. Los dos llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de sus hijos. Ese mismo mes, empezaron a filtrarse en internet fragmentos sin masterizar y demos completas de Blackout. Esas canciones se podían descargar gratis en redes de intercambio de archivos como LimeWire. Para quienes no conocen LimeWire, era un programa donde la gente podía subir archivos para que otras personas lo descargan. O sea, si yo tenía una demo inédita de Britney Spears en mi poder y la subía ahí, entonces todo el mundo podía descargarla. Pero, como no podíamos ver una vista previa de los archivos antes de descargarlos, dependíamos completamente del título que ponía la persona que subía el archivo. Y eso significaba que nos podían hacer una broma. Solo porque descargaste un archivo de video titulando Britney Spears Toxic, eso no garantizaba que no fuera a terminar con Two Girls One. Sí, las filtraciones fueron malas para la disquera, pero por otro lado, también demostraron el enorme interés que había por el próximo álbum de Britney, especialmente después de toda la locura mediática alrededor de su vida privada. Las filtraciones obligaron a su disquera a reconsiderar el calendario de lanzamiento. Al principio, Blackout estaba planeado para mediados de noviembre, pero por las filtraciones adelantaron al lanzamiento para finales de octubre. En agosto de 2007, Britney Spears estuvo involucrada en un incidente que hoy es bastante famoso. Todo empezó como un choque menor en un estacionamiento. Pero la situación se volvió más seria cuando Britney decidió irse del lugar. Más tarde, esto llevaría a cargos menores por huir del lugar de un accidente, además de multas por manejar sin una licencia válida. En ese mismo mes, menos de 2 semanas después de que su divorcio quedara cerrado, Federline pidió la custodia fiscal principal de sus hijos. Al final de ese mes, el 31 de agosto de 2007, se lanzó el esperado primer sencillo de Blackout. Gimme More fue enviado a las estaciones de radio como el sencillo principal del álbum y, de inmediato, se convirtió en un gran éxito en la radio. En parte, gracias a su frase inicial, It's Britney, bitch. No se preocupen, sé que Everybody también formó parte de la promoción inicial del álbum, aunque no terminó en la versión regular de Blackout. Otoño de 2007.
En el otoño de 2007, la vida personal de Britney siguió saliéndose de control, y eso contrastaba mucho con el éxito que Blackout estaba teniendo en la cultura popular. Antes del lanzamiento del álbum, el 9 de septiembre de 2007, Britney Spears presentó Gimme More en los MTV Video Music Awards. Sé que hoy esta presentación es casi icónica, pero en ese momento fue muy criticada por lo extraña que fue. Hay que recordar que esta era la esperada presentación de regreso de Britney Spears. En años anteriores, las presentaciones de Britney en los MTV Video Music Awards habían definido su carrera. Piensen en Oops, I Did It Again y I'm a Slave for You. Esas fueron presentaciones de los MTV Video Music Awards. También lo fue su presentación con Madonna. Así que ver a Britney presentarse de la forma en que lo hizo en 2007 fue extraño. También fue criticada injustamente por su cuerpo en ese momento. Hay que recordar que estábamos en la era Y2K, una época muy gordofóbica. El video musical de Gimme More sería lanzado un mes después de esta presentación. La enorme crítica contra Britney por su presentación esa noche también llevó a uno de los memes de internet más memorables de todos los tiempos. Chris Crocker, que ahora se llama Cara Cunningham, publicó una súplica viral para que dejan a Britney en paz como respuesta directa a la presentación en los MTV Video Music Awards. Leave Britney alone! Please! A principios de octubre, Britney también perdió temporalmente la custodia física de sus dos hijos, que pasó a Federline. A principios del otoño, una corte determinó que Britney Spears usaba sustancias controladas y alcohol de forma frecuente y continua. Por eso, se le ordenó someterse a pruebas aleatorias 2 veces por semana, asistir a terapia y trabajar con una coach de crianza. La decisión sobre la custodia fue provocada por el incumplimiento de Britney con las pruebas de drogas y alcohol ordenadas por la corte. También hubo reportes de una coach de crianza designada por la corte que documentaban un ambiente caótico en el hogar de los niños y mencionaban que Britney rara vez interactuaba con sus hijos a través del juego o la conversación. Todo ese caos también influyó en la forma en que el público entendió Blackout. El 30 de octubre de 2007, cuando Blackout finalmente fue lanzado, Chris Crocker, como se le conocía en ese momento, diría otra frase icónica: 5 CDs para mí y 5 para las personas sin hogar. Temáticamente, el álbum trata mucho sobre su celebridad, el escrutinio que estaba viviendo e incluso las batallas legales que estaba enfrentando. Piece of Me representa perfectamente esa dinámica, como veremos más adelante. Después de todo, el álbum se llama Blackout y ese título se siente muy apropiado. Aunque Jive, la disquera, explicó que Blackout significaba bloquear la negatividad y abrazar la vida plenamente, es difícil no pensar en la definición más convencional de la palabra como una pérdida temporal y completa de control. Vamos a hablar con más detalle sobre ese álbum después de terminar de repasar la línea de tiempo de 2007, porque realmente vale la pena analizar el increíble arte de Britney Spears. Blackout es el único álbum en el que ella tuvo el título de productora ejecutiva. Y casualmente es el mejor álbum de su carrera. Por desgracia para Britney, el éxito de Blackout en su lanzamiento contrastaba fuertemente con el deterioro constante de su vida personal. Solo 2 días después del lanzamiento del álbum, la policía detuvo a Britney Spears por manejar su auto sin las placas de registro adecuadas y sin seguro. Esto agregó todavía más presión legal a todo lo que ya estaba viviendo. También vale la pena mencionar que, supuestamente, Britney conoció a Sam Lutfi en algún momento de octubre de 2007. Eso será relevante para el próximo video sobre los años de la tutela legal.
pero rápidamente se dice que Lufty se convirtió en una persona cercana a Britney Spears e incluso en su supuesto manager durante ese periodo y a principios de 2008. Más tarde, la familia de Britney lo acusaría de manipularla y lo que alegan es preocupante si es cierto. Las acusaciones incluyen droga su comida, interceptar sus comunicaciones y aislarla de su familia. Lutfi negó todas esas acusaciones. Él dijo que intentaba protegerla cuando estaba en su momento más vulnerable. Más adelante, vendrían numerosas batallas legales cuando Britney fue puesta bajo tutela. Así que no vamos a cubrir todo eso hoy. Invierno de 2007 y 2008. En diciembre de 2007, Britney terminó el año con más controversia en su vida privada, incluyendo su breve relación con el paparazzo Adnan Ghalib, quien supuestamente la ayudaba a escapar de los fotógrafos. Ese mismo mes, también se entregó a la policía para ser fichada por los cargos de atropello y fuga de los que hablamos antes, el incidente del estacionamiento. Y al final del año, lanzó el video musical de Piece of Me. Hoy, la filmación de ese video es conocida por lo difícil que fue trabajar en ella. Planeo cubrir los años de la tutela legal en un video aparte porque de verdad es una historia impactante. Pero para esta línea de tiempo, vale la pena señalar que la tutela legal de Britney empezó oficialmente el 1 de febrero de 2008, solo unos meses después del lanzamiento de Blackout. Al principio, se suponía que sería un arreglo legal temporal, pero como todos sabemos, más tarde ese mismo año se convirtió en un arreglo permanente hasta 2021. Blackout. Aunque Toxic es la mejor canción de Britney, Blackout es el mejor álbum de Britney Spears en toda su carrera. Así describía Rihanna el álbum en ese momento. Well, recently I just got Britney's new album, and what you think? I like it. I like it. It's very European. Yeah. It's very pop and it's funky. Just all the songs make you want to move. Yeah. There's no boring songs on it. It's just good groove. Yeah. Por mucho que me guste Blackout, no voy a evitar criticar ese álbum y dar mi opinión, tanto buena como mala. Algunos fans muy intensos a veces comentan en mis vídeos en inglés que yo no debería criticar un álbum porque es la visión del artista, y eso no se debería cuestionar. Pero yo no estoy de acuerdo. Podemos y debemos criticar el arte que nos gusta. Eso significa que estamos interactuando de forma activa con el trabajo del artista. Y al final todo eso es subjetivo. Por eso es divertido hablarlo. Así que por favor díganme si están de acuerdo conmigo o no. Y por favor mantengan el respeto en la sección de comentarios. Después de todo, el arte es subjetivo. Muy bien, ahora sí analicemos Blackout con más profundidad. Ese álbum hace algo que yo valoro muchísimo: abrir con un temazo. Gimme More es la puerta perfecta para Blackout. Y tiene sentido. Britney tenía la costumbre de abrir sus álbumes con sencillos muy importantes. Muy rara vez abre un álbum con algo que no sea un hit. Y aquí funciona muy bien. Desde el principio queda claro que ese álbum es un esfuerzo artístico 50 y 50. Con eso quiero decir que el 50% es la interpretación y la energía de Britney y el otro 50% es la producción. Blackout depende mucho de la producción como motor principal de su identidad sonora. Esto no es una crítica a la interpretación de Britney ni a su participación en el álbum. Es simplemente un hecho que Blackout envuelve la voz de Britney en una producción electrónica cara y muy elaborada. Parte de eso podía tener que ver con el supuesto caos del calendario de grabación. En medio de todo ese caos, Britney llegaba al estudio para sesiones rápidas de grabación y luego se iba de golpe. Solo estoy haciendo una teoría, pero suena como si los productores hubieran trabajado con las pocas tomas que tenían y compensado con la producción. Tomemos Piece of Me como ejemplo, la segunda canción del álbum. La forma en que producen su voz en el bridge es un ejemplo perfecto de la importancia que tienen tanto la voz de Britney como la producción. Hasta el día de hoy es difícil entender exactamente cómo se produjo esa voz, porque suena de una forma muy extraña y única. Uno puede preguntarse si Britney realmente la cantó así, o si ese sonido es producto de la producción. Esa es la magia de Blackout.
Piece of Me es mi canción favorita de Blackout, no solo por su sonido único y por la interpretación de Britney, sino también por la letra. Esa canción no se puede separar de lo que Britney estaba viviendo en ese momento. Habla de su fama y de cómo todo el mundo quiere un pedazo de ella, pero también nos pregunta si de verdad quisiéramos ser ella, con todo el caos que estaba pasando en su vida. Habla de su ascenso como superestrella adolescente, de su conflicto con la prensa, de los paparazzi, y incluye de sus problemas con el sistema legal. La siguiente letra se siente diferente después de investigar ese video. En esa parte, Britney básicamente habla de otro día, otro drama. Dice que no ve cuál es el problema con trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Y también menciona que, incluso con un hijo en brazos, sigue siendo una persona que genera muchísimo dinero. Y esa parte se siente diferente por muchas razones. Primero, la letra está un poco desconectada de la evidencia que se presentó en la corte. El problema nunca fue realmente el hecho de que Britney fuera una madre trabajadora. Tal vez esa era una crítica que los tabloides le hacían, pero yo no encontré evidencia clara de eso. La corte no parecía tener un problema con que ella trabajaba y fuera mamá. El problema era el ambiente en el que estaban siendo criados los niños. Pero es interesante que Britney exprese su lado de la historia de esta manera, y eso lo hace todavía más trágico. Y la segunda parte de esa letra sobre ser una persona que genera muchísimo dinero se siente diferente sabiendo lo que ahora sabemos sobre la tutela legal a la que sería sometida al año siguiente. A partir de 2008, sus enormes ingresos no solo serían monitoreados por el aparato legal que la rodeaba, sino que también se limitaría la forma en que ella podía usar ese dinero. Así que hoy, esta letra adquiere un significado completamente nuevo. La siguiente canción, Radar, era una de mis favoritas en ese momento. También incluyeron esa canción en Circus y la lanzaron como sencillo durante esa era. Hoy no me gusta tanto como me gustaba antes. No se siente fuera de lugar en ese álbum, pero simplemente no es tan fuerte si la comparamos con la canción anterior, Piece of Me, y la siguiente canción, Break the Ice. También podemos ser honestos por un momento sin que todo el mundo se vuelva loco en los comentarios. Vale. La voz y el estilo de Britney son muy reconocibles, eso es innegable, pero no es la cantante más afinada del mundo. Si ven presentaciones verdaderamente en vivo o tomas filtradas del estudio, Britney no siempre está afinada. Look like home, take me home. Y con la producción tan caótica de Blackout, muchas fuentes dicen que Britney entraba y salía del estudio y que las sesiones cortas de grabación eran lo normal. Y por cierto, nada de eso es un ataque. Para nada. Su talento, junto con todas las circunstancias que la rodeaban, terminó siendo la receta perfecta para que los productores estuvieran a la altura del momento y trabajaran con cualquier toma que tuvieran disponible. Dato curioso. Se puede escuchar a Britney masticando chicle y chasqueando los dedos en Break the Ice, la cuarta canción del álbum. Pasa justo después del primer coro. Eso no se nota mucho en la versión del álbum, pero si escuchan la a cappella filtrada, lo van a escuchar. ¿Quién entra a una cabina de grabación masticando chicle? Es tan Britney. Pero ese caos y esa energía son precisamente lo que hacen que Blackout sea Blackout. Break the Ice es una obra maestra. Me gusta muchísimo su voz en esta canción. Me gusta cómo usan su registro más grave en los versos, que me parece muy aterciopelado. También creo que las voces de apoyo de Carrie Hilson terminan de unirlo todo. Y no hace falta decir que la producción es impecable. Creo que ese es un buen momento para mencionar la contribución vocal de los productores hombres a lo largo de ese disco. Tal vez notaron que aparecen voces masculinas en muchas canciones. Por ejemplo, se puede escuchar a Jim Beans en Gimme More, Break the Ice, Hot as Ice, Perfect Lover y Get Back. Otros productores hombres hacen lo mismo en otras canciones. Por ejemplo, Corte Ellis aporta voces masculinas en Get Naked, Sean Garrett aparece en Toy Soldier y Pharrell Williams aparece en Why Should I Be Sad. Aquí hay dos cosas que mencionar.
Primero, a los productores muchas veces les gustan participar vocalmente en las canciones porque así reciben un crédito como intérpretes. Y eso viene con regalías adicionales. Por ejemplo, algunas personas dicen que esa es la razón por la que Timbaland hace beatbox en casi todas las canciones que produce. Pero en Blackout esto suena como una decisión de estilo. A nivel sonoro, el uso frecuente de voces masculinas crea una línea que atraviesa todo el álbum, en un disco que ya por sí es muy coherente. Britney básicamente intercambia voces con un intérprete masculino no identificado en gran parte del álbum. Y si no revisas los créditos, fácilmente podrías pensar que es la misma persona en todas las canciones. Otra cosa que vale la pena mencionar es lo fácil que es escuchar ese álbum de principio a fin. El ritmo del álbum es impecable. Hay dos canciones que me gustan un poco menos que las demás: Heaven on Earth y Why Should I Be Sad. No son malas canciones, funcionan perfectamente bien, simplemente no son mis favoritas. Aunque tampoco la quitaría del álbum, y tampoco las salto cuando aparecen. Ese álbum es tan fuerte que pudieron haber lanzado más sencillos. Por ejemplo, Radar pudo haber sido lanzado como sencillo de Blackout en lugar de Circus. De hecho, se suponía que sería un sencillo de Blackout. Había una obligación contractual entre la disquera y los productores de Radar para lanzar la canción como sencillo oficial, con una campaña promocional completa y un video musical. Pero en medio de la caos en la vida personal de Britney, la disquera decidió mover la canción a Circus en lugar de incumplir esa obligación contractual. Probablemente por eso, Radar aparece como la tercera canción del álbum, colocada entre los otros sencillos. También creo que Toy Soldier y Hot as Ice habrían funcionado muy bien como sencillos. Recuerdo que pusieron Toy Soldier en el programa de Ellen DeGeneres en ese tiempo y estábamos convencidos que sería el último sencillo de Blackout, pero nunca pasó. Tengo curiosidad, ¿qué canción de Blackout creen ustedes que habría funcionado bien como sencillo? Dime. Los videos musicales. Los videos musicales de la era Blackout son bastante caóticos si los comparamos con los de sus otros álbumes. Para empezar, el video musical del primer sencillo, Gimme More, ni siquiera está disponible en el canal de YouTube de Britney. Es de conocimiento público que a Britney no le gusta ese video. En sus memorias dijo que era su peor video, y después lo describió como de mal gusto. El video mostraba a Britney bailando en un tubo con una peluca castaña, mientras otra versión de Britney con una peluca rubia como de tienda de disfraces la miraba desde el bar. Me gustaría saber qué opinan ustedes de este video, pero personalmente a mí me gusta porque realmente transmite el estado mental en el que estaba Britney en ese momento. Representa muy bien a Blackout. En ese video, sentimos a Britney soltándose por completo. Se está liberando de su imagen cuidadosamente construida para abrazar el caos y la controversia de esa etapa de su vida. Puedo entender por qué hoy no le gusta, pero puedo confirmar que en ese momento, el video musical sí ayudó a promocionar el álbum. Y verlo de nuevo ahora no me disgusta para nada. Tampoco me parece tan escandalosa como lo hicieron ver en ese entonces. Obviamente, Piece of Me es el mejor video de Blackout. Tiene una producción más elaborada y también traduce muy bien la intención de la canción. Britney se ve aparentemente más compuesta en ese video, pero la esencia de Blackout sigue estando muy presente. El descontrol, el baile un poco descuidado, el cabello desordenado. Britney está haciendo lo que le da la gana. Esa es la energía de ese video, y creo que definitivamente es uno de los videos más icónicos de su carrera. Este video también es famoso por lo difícil que fue grabarlo. Terminaron haciendo el video en un solo día continuo de 20 horas. Primero, el set estaba rodeado de paparazzi persiguiendo a Britney. Ella llegó 12 horas tarde al set y no hubo un ensayo formal para este video, así que gran parte fue improvisada. Por eso el baile se ve un poco torpe en la escena del baño. Britney básicamente inventó la coreografía en el momento y el equipo trabajó con eso. Ese video funciona porque, al igual que Blackout como álbum, captura perfectamente la esencia de Britney en esta era. Llegó tarde, sin preparación, pero llena de energía artística alimentada por el caos de su vida diaria. Y los productores
productores hicieron lo que pudieron con el material que tenían, y el resultado es brillante. El último video que salió de Blackout fue Break the Ice. Ok, empecemos con lo obvio. Visualmente, el video está increíble. El estilo artístico es súper creativo, es fabuloso, no me malinterpreten. Un reconocimiento al director Robert Hales y al Studio Animal por crear una entrada tan única dentro de la música pop. Pero Britney siempre será una de las artistas más carismáticas frente a la cámara. Pensan en su actuación en el video de Toxic, en I'm a Slave for You y muchos otros. Su éxito como estrella pop también se debe a sus interpretaciones como artista visual en esos videos. Así que por más único que sea el video de Break the Ice, le falta Britney. Originalmente, el video musical de Break the Ice iba a ser un concepto de baile con imagen real. Pero al final, Britney propuso la idea de hacer un video inspirado en el anime porque los problemas en su vida personal hicieron imposible grabar un video tradicional. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, esta edición tan especial de Blackout en vinilo es Naranja Brillante. Mientras escribía ese video, me di cuenta de que era una locura no tener Blackout en mi colección. Cuando empecé a coleccionar vinilos en la secundaria, la discografía de Britney no estaba disponible en vinilo, pero desde entonces sus álbumes han sido pensados y ahora todo su catálogo está disponible para comprar. Como me gusta mucho ese álbum, quería encontrar una edición especial y ahí fue cuando encontré esta versión naranja que se siente muy alineada con Blackout. Me gusta mucho la funda, me encantan estas fotos de ella y dime, ¿soy el único al que me gusta mucho Britney con el cabello castaño? Sé que existen otras versiones divertidas de ese álbum, díganme en los comentarios si ustedes tienen alguna edición especial. Si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Ya está trabajando en mi próximo video sobre los años de Britney Spears bajo la tutela legal, empezado con la era Circus, así que asegúrense de suscribirse para eso. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Bye.